Hasta aquí terminan los manuscritos autobiográficos de Santa Teresa del Niño Jesús. Pero, ¿qué pasó después? Últimos meses de enfermedad y muerte. En enero de 1897, cuando Teresa acababa de cumplir 24 años, escribe: «Yo creo que mi carrera no durará mucho tiempo». Sin embargo, a pesar del empeoramiento de la enfermedad durante el invierno, se las arregla para engañar a las carmelitas y tomar de nuevo su lugar en la comunidad. En la primavera, los vómitos, dolor severo en el pecho y el toser sangre se convierten en algo diario, y así muy lentamente se va apagando. En junio, la Madre María de Gonzaga le pide continuar escribiendo sus memorias, que le habían sido mandadas a escribir en 1894 por su hermana Paulina, cuando era priora, a petición de varias de las hermanas de la comunidad. Después de su muerte, estos manuscritos, 3 en total, se unirían para publicar la primera edición de Historia de un alma. Ahora los escribiría en el jardín, en una silla de ruedas especial utilizada por su padre en los últimos años de su enfermedad y luego trasladada al Carmelo. Su condición empeora. El 8 de julio de 1897 es llevada a la enfermería, donde permaneció durante 12 semanas hasta su muerte. Aun cuando ya sabía que esta era su última enfermedad, y todavía estando viviendo esa noche de la fe, ya nada la priva de una certeza interior sobre la vida después de la muerte. Teresa se aferra a esta esperanza. El 17 de julio se le escucha decir: «Siento que pronto va a empezar mi misión de hacer amar a Dios como yo le amo, y de enseñar a muchos el camino espiritual de la sencillez y de la infancia espiritual». El deseo que le he expresado al buen Dios es el de pasar mi cielo haciendo el bien en la tierra, hasta el fin del mundo. Sí, quiero pasar mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. El 17 de agosto, el doctor Lanel examina a Teresa. El diagnóstico es claro. Se trata de una tuberculosis pulmonar en su etapa más avanzada. Uno de sus pulmones ya está perdido y el otro en parte. Incluso llega a afectar a los intestinos. Su sufrimiento es extremo. Unos meses antes de su muerte, Teresa toma un poco de fuerzas y se encuentra incluso con algo de humor en medio de su lecho de enfermedad. Sus hermanas deberán registrar sus palabras. Estas últimas palabras y conversaciones, anotadas desde mayo a septiembre de 1897, luego también serían publicadas bajo el título de Últimas conversaciones. Le preguntan cómo deberían llamarla cuando la invoquen en la oración. Ella responde que quiere ser llamada Teresita. El 29 de septiembre de 1897 comienza su agonía. Pasa una noche difícil, mientras sus hermanas la cuidaban. Por la mañana dijo: «Todo es pura agonía, sin mezcla de consuelo». Ella pide estar espiritualmente preparada para morir. La Madre María de Gonzaga la tranquiliza diciendo que siempre ha practicado la humildad y su preparación ya está hecha. Teresa pensó por un momento y luego respondió: «Sí, creo que siempre he buscado la verdad. Sí, entendí la humildad de corazón». Su respiración se está haciendo más corta y se ahoga. Después de 2 días de agonía, se siente agotada por el dolor. «Nunca pensé que fuera posible sufrir tanto. Nunca, nunca. No lo puedo explicar sino por el anhelo que tengo de salvar almas». Sobre las 7:20 de la noche del 30 de septiembre de 1897, y mientras apretaba fuertemente un crucifijo entre sus manos, dijo sus últimas palabras: «Oh, le amo. Dios mío, te amo». Inmediatamente cae levemente sobre su almohada y luego vuelve a abrir sus ojos por última vez. De acuerdo con las carmelitas que estuvieron allí presentes, entró en un éxtasis que duró el espacio de un credo antes de exhalar su último aliento. Permaneció con los ojos fijos cerca de la imagen de la Virgen María que le había sonreído de pequeña y que sus hermanas habían instalado en la enfermería desde que fue trasladada allí. Al instante de fallecer, su rostro recuperó el suave color que le era natural. «Yo no muero, entro a la vida», escribió en una de sus últimas cartas. Inmediatamente la noticia fue llevada por Sor Inés de Jesús, Paulina, a su hermana Leonia, que en una tercera y definitiva ocasión
persevera en su vocación religiosa en el convento de la Visitación de Caen, y demás familiares que desde hace varios días se mantenían pendientes de la enfermedad y agonía de Teresa. Su cuerpo fue inmediatamente trasladado al coro del monasterio, donde fue velado durante 4 días. A sus funerales asistieron más personas que a los de cualquier otra carmelita fallecida antes de ella en ese mismo monasterio. Muchas personas pedían que las demás religiosas frotaran sus rosarios de objetos de devoción en el ataúd de la hermana recién fallecida. Fue sepultada el 4 de octubre de 1897 y, según los testigos, aún su cuerpo se encontraba rosado y flexible, como si acabase de morir. Fue la primera en ocupar el nuevo espacio que el monasterio había comprado en el cementerio de Lisieux. Las carmelitas, obedeciendo su voto de clausura, no pueden acompañar el desfile fúnebre hasta el cementerio, solo hacen una pequeña procesión hasta el coche fúnebre. Beatificación y canonización. Poco después de la publicación de sus manuscritos autobiográficos en 1898, se desata en todas partes un huracán de gloria, y cientos de peregrinos de toda Francia y de algunos otros países empiezan a llegar a Lisieux para orar sobre la tumba de la pequeña Carmelita. La devoción a Teresita crece rápidamente y es acompañada por testimonios de curaciones físicas y conversiones, pero es especialmente durante el periodo de la Primera Guerra Mundial cuando cientos de soldados franceses llevan estampas y medallas de la Carmelita y cargan en sus bolsillos una versión más corta de su autobiografía llamada Una rosa deshojada. Después de la guerra peregrinan a Lisieux para agradecer a Teresita el haberlos ayudado y regresado con vida a casa. Muchos dejan sus condecoraciones y medallas militares como acción de gracias. Los testimonios enviados al Carmelo de Lisieux entre 1914 y 1918 son de casi 592 páginas. En 1914, el Carmelo de Lisieux recibe en promedio 500 cartas al día. Pronto es necesario colocar rejas de hierro que protejan la tumba de los peregrinos que desean llevarse flores o tierra de su sepultura. El Papa San Pío X responde al clamor de miles de fieles que le piden se abra lo más pronto posible el proceso de beatificación y canonización de Sor Teresa del Niño Jesús. El 14 de junio de 1914 es introducida oficialmente su causa. El proceso apostólico por mandato de la Santa Sede comienza en Bayeux en 1915, pero es retrasado por la guerra que termina en 1917. En ese tiempo se necesitaba un periodo de 50 años después de la muerte de un candidato a la canonización, pero el Papa Benedicto XV exime a Teresa de ese periodo. El 14 de agosto de 1921 se promulgó el decreto sobre sus virtudes heroicas. Son requeridos 2 milagros para la beatificación. El primero se da en un joven seminarista de nombre Charles Sand en 1906. Charles sufría de tuberculosis pulmonar y su estado era considerado desesperanzador por su médico. Después de 2 novenas dirigidas a Sor Teresa del Niño Jesús, recupera pronto la salud. Un estudio radiográfico en 1921 muestra la estabilidad de la curación y que había desaparecido el agujero en el pulmón. El segundo milagro aparece en una religiosa, Luisa de San Germán, que sufría de una afección del estómago ya muy avanzada para una cirugía. Pidió a Sor Teresa durante 2 novenas, después su condición mejoró. 2 médicos confirmaron la curación. Presentadas y aceptadas estas curaciones milagrosas, Teresa es beatificada el 29 de abril de 1923 por el Papa Pío XI. Luego de su beatificación aparecen cientos de testimonios sobre prodigios y milagros. Una joven belga, María Pelmans, con una tuberculosis pulmonar e intestinal avanzada, milagrosamente es sanada en la tumba de Teresa. Otro caso, el de una italiana, la hermana Gabriele Trimusi, que sufría de una artritis de la rodilla y tuberculosis en las vértebras que la llevaron a usar un corsé. Se libra de forma repentina de sus enfermedades y deja el corsé después de un triduo celebrado en honor de la Beata Teresa. El decreto de aprobación de los milagros es publicado en marzo de 1925. En la Ciudad del Vaticano, el Papa Pío XI manda celebrar por todo lo alto la canonización de Teresa y pide que toda la fachada de la Basílica de San Pedro sea decorada con miles de velas de sebo que la iluminarán en la noche.
Esta era una costumbre que no se hacía desde hacía 55 años. En América, el diario norteamericano The New York Times publica en la primera plana: toda Roma admira la Basílica de San Pedro iluminada por una nueva santa. Otro periódico aseguró que la ceremonia contaría con alrededor de 60,000 fieles, una multitud que no se veía desde hacía 22 años durante la coronación del Papa Pío X. Teresa del Niño Jesús es canonizada el 17 de mayo de 1925 por el mismo pontífice. A la ceremonia asistieron 500,000 de personas, de entre las cuales se ha llegado a decir que estuvo San Pío de Pietrelcina, gracias a su don de bilocación. Teresa del Niño Jesús es canonizada el 17 de mayo de 1925 por Pío XI. A la ceremonia asistieron más de 500,000 de personas. El Papa Pío XI la llamó la estrella de su pontificado. Durante la canonización, Pío XI afirmó acerca de Teresa de Lisieux: el espíritu de la verdad le abrió y manifestó las verdades que suele ocultar a los sabios e inteligentes y revelar a los pequeños, pues ella, como atestigua a nuestro inmediato predecesor, destacó tanto en la ciencia de las cosas sobrenaturales que señaló a los demás el camino cierto de la salvación. En 1927 es proclamada patrona de las misiones pese a no haber abandonado nunca el convento, pero siempre rezaba por los misioneros, y siempre fue su deseo ardiente el serlo hasta los últimos confines de la tierra. Y en 1944 es proclamada copatrona de Francia junto a Santa Juana de Arco. Se construyó en su honor la Basílica de Santa Teresa en Lisieux. Su construcción fue iniciada en 1929 y fue bendecida por el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, el 11 de julio de 1937 y consagrada en 1954. Es uno de los edificios religiosos más grandes de Francia y el segundo lugar de peregrinación más importante del país después del Santuario de Lourdes. El 19 de julio de 1997, durante las celebraciones del primer centenario de su muerte, el Papa San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia Universal, siendo la tercera mujer en recibir ese título. Durante la ceremonia de proclamación de su doctorado, el Papa le concedió el título de Doctora Moris, doctora del amor, y afirmó sobre la santa: su enseñanza no solo es acorde con la Escritura y la fe católica, sino que también resalta por la profundidad y la síntesis sapiencial lograda. Su doctrina es, a la vez, una profesión de la fe de la Iglesia, una experiencia del misterio cristiano y un camino hacia la santidad. Teresa ofrece una síntesis madura de la espiritualidad cristiana, une la teología y la vida espiritual, se expresa con vigor y autoridad, con gran capacidad de persuasión y de comunicación, como lo demuestra la aceptación y la difusión de su mensaje en el pueblo de Dios. Tal vez en los escritos de Teresa de Lisieux no encontramos, como en otros doctores, una presentación científicamente elaborada de las cosas de Dios, pero en ellos podemos descubrir un testimonio iluminado de la fe que, mientras acoge con amor confiado la condescendencia misericordiosa de Dios y la salvación en Cristo, revela el misterio y la santidad de la Iglesia. En la misma ceremonia también aseguraría: así pues, con razón, se puede reconocer en la Santa de Lisieux el carisma de doctora de la Iglesia, tanto por el don del Espíritu Santo que recibió para vivir y expresar su experiencia de fe, como por su particular inteligencia del misterio de Cristo. En ella confluyen los dones de la ley nueva, es decir, la gracia del Espíritu Santo que se manifiesta en la fe viva que actúa por medio de la caridad.